¿Qué les pareció el video cortito, como todos los videos que ponemos de esta clase? ¿Qué les pareció el contenido? ¿Ya ustedes están familiarizados con esas fuentes primarias? Se les llama fuentes primarias porque son alrededor de la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Dígame. Pienso yo que si fueran cristianos, perderían credibilidad. Es como los testigos de Jehová que hacen su Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Biblia normal no pueden ellos hacer tanto. Entonces, si eso hubiera sido, si esos escritos hubieran sido difundidos por cristianos, perderían, creo yo, ¿verdad? Credibilidad. Refuerza más la credibilidad el hecho de que no sean cristianos, de que no formaban parte de de lo que se vivió en ese tiempo. Flavio Josefo recoge datos históricos. ¿Y por qué son de mucho valor? Porque él menciona, ahí como dice en el capítulo 18, en el capítulo 20, en el versículo no sé cuánto, ¿verdad? Los datos acerca del Señor Jesús. Pienso que eso es lo que le da mucha mayor fuerza y credibilidad a los textos estos. Son miles escritos de esa época y que hayan sido ah, locos, mañosos, tramposos, esos miles de diferentes épocas del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Eh, Creo que recuerdan, el hermano Selvin les decía que es que la clase de él también era introducción avanzada a la Biblia, por eso lo cito a él. Decía que de las copias de los textos bíblicos, de los textos de la Biblia, hay más de 5,000 y hay miles de variantes. Un punto extra, un adicional en cuanto al sustento de toda la información contenida en el Nuevo Testamento. Es un extra, refuerza la idea. Entonces sí, es muy valiosa, es muy valiosa esa información. También es valiosa la lectura de libros apócrifos, es decir, fuera del canon en relación al Nuevo Testamento. Léanse, busquen por su cuenta escritos de los padres de la iglesia para que cuando usted esté leyendo la Biblia no sienta que la entiende a la perfección en la primera leída o a lo primero que escucha. Sencillamente tenemos un contexto completamente diferente al al de aquellos hermanos a quienes se les escribieron esas cartas y a quienes se les entregó así de primera mano el Evangelio, todas esas narraciones escritas en los cuatro Evangelios. Alguien cree y nos acusa de que la fe nuestra es porque simplemente alguien nos entregó esos 27 libros y comenzamos a defenderlos a capa y espada. Y por lo que hacemos lo que hacemos generalmente, retomando un poquito la clase anterior, la semana pasada, lo que hacemos es más bien desvirtuar el texto. Lo que hacemos es sacar cosas que no está diciendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está tratando de inventar miles de conceptos extraños y no está tratando de hacer más difícil la operación o la misión de predicar el Evangelio. Espero que hayan ya digerido un poco el tema que teníamos la semana pasada cuando les decía el apóstol Pablo estaba respirando y eso es porque el Espíritu Santo quería decir algo cuando él respiró. Yo espero que hayan podido digerir un poco eso. La primera vez que se escucha y más de la manera que lo digo yo, que a veces me han dicho que es un poco cruda, yo lo hago lo más suave posible, pero a mí me cuesta entender cómo alguien toma como infalible a un ser humano. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan,
ninguno de ellos fue títere, ninguno de ellos fue un zombie que no sabía lo que estaba haciendo, porque el Señor no hablaba a través de ellos y que ellos estuvieran inconscientes. En sus palabras, ellos trataron de dar el mensaje, el Espíritu Santo los ayudó, pero el Espíritu Santo no los convirtió en infalibles. Eso está más que claro en las enseñanzas bíblicas. ¿El Espíritu Santo los ayudó? Sí. ¿Hicieron portentos, prodigios y milagros? Sí. Pero también vamos a irnos que en el sentido común la fe se puede demostrar. No hemos mencionado arqueología, creo que no hay tiempo para hacerlo en este curso. La arqueología es algo, hermanos, una cantidad de información. Yo recuerdo que tuve en mis manos el compendio manual de la Biblia de Henry Halley. ¿Alguien de ustedes lo ha tocado? Era famosísimo cuando yo empezaba a estudiar. Yo tenía como 14, 15 años y yo soñaba y babeaba literalmente por tener un compendio como eso. Cuando compañeros de estudio, el Instituto Bíblico Nicaragüense, cuando estaba allá en el barrio Cristo el Rosario, los maestros eran, hablo con los nicaragüenses ahorita, ¿verdad? Pedro Batres, Javier García, Luis García, Leonel Valle, Ever Gallo. Esos eran los 5 maestros que tenían. Entonces comenzaron a tomar eso del compendio manual de Halley como una de las herramientas más fuertes. Y hermanos, libros de la librería Bautista eran y son y seguirán siendo de mucha reputación y nos enseñaron mucho. Eso de la arqueología a mí me apasionó, me metí bastante a investigar a los egipcios, me fascinó lo de los egipcios. Ellos creían en la resurrección más que los israelitas. Los egipcios tenían una firme convicción. Ustedes saben que los israelitas no están mencionando la vida eterna, la resurrección, o, o, tam- o también los voy a asustar con eso. El pueblo de Israel, ¿qué tan acostumbrado estaba a la vida o a una vida después de la muerte física? No estaban acostumbrados. Esas momias que si vinieron extraterrestres, que si eran marcianos, que si eran de otro planeta, porque las pirámides no se podían construir con la tecnología de esa época, con la precisión, el nivel de semejantes piedras gigantescas, etcétera. A mí me apasionó muchísimo, no solo por las pirámides, hay tanta información. El libro de un sacerdote, Manmón, creo que era el nombre. Así que cuanto más ustedes entren a ese periodo contemporáneo a los que vieron en ese video tan cortito, con poquitas palabras, mientras más ustedes viajen hacia ese lugar, con lecturas, con videos, hay audiolibros. Byron fue el que me pidió, Byron, no sé si me hizo falta alguno de los libros, de la Dida G, de Clemente, ahí después me escribe Byron, me pidió esos libros, hay muchísimos más, hay de los padres de la iglesia. ¿Hace cuánto ustedes? Estoy recordando a Arnaldo ahora. Arnaldo insiste con este tema de la confesión de los pecados. Hace cuánto la iglesia se dio cuenta de nuestro arrepentimiento por algunas prácticas que teníamos y que nos comprometimos y nos avergonzamos y le dijimos, ahora es el otro extremo? Ahora, porque hace poco, digo hace poco, pero ya estoy viejo, cuando era joven, eh, no se perdonaba a una persona si no pasaba al frente a confesar su pecado. Y una joven pasó riéndose una vez y dice, ay hermano, me estoy riendo de nervio, dice, pero es que me comí el pastel antes del matrimonio, dice. Y pasó a pedir perdón. Y si no pasaba, entonces no volvía a la comunión, fuera de la comunión. Hoy, al menos en las congregaciones aquí cerca,
Anduvo, pero ah, haciendo y deshaciendo a lo descosido, se dice popularmente aquí en Nicaragua. Llega, se sienta, comienza a tomar la cena, ninguno de los líderes le dijo nada. La iglesia lo ve normal porque dice, no, está bien, ¿para qué avergonzar a este muchacho? ¿Para qué avergonzar a este señor? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando nosotros lo hagamos no queremos que tampoco nos avergüence. Entonces, un poquito más tolerante, exceso de tolerancia. ¿Qué cosas se practicaban hace 10 años, hace 20 años en la iglesia a la que usted pertenece? ¿Y qué cosas ahora, modernizando el cristianismo, modernizando uh, el, el, el culto, modernizando todo tipo de actividad religiosa? ¿Y quién regula eso? Bueno, el Nuevo Testamento ahí está y debería regularlo. Dice Pablo en Primera de Corintios 5, a ese bárbaro, a ese salvaje, ¿qué les pasa? Están calladitos. Habla el Nuevo Testamento. Hay un extremo y hay otro extremo. Imagínense que pasaran los 450 hermanos de Villa Alemania, más o menos 450 podrían estar en uno de los cultos, o tal vez entre los dos unos 600 miembros, y cada uno de ellos pasara a dar una lista, ¿verdad? Entonces, se dedicaría todo el día sábado para ese proceso y el domingo para comulgar, así como se hace en la Iglesia Católica, que para comulgar usted primero tiene que confesarse con el Padre. No se trata ni de un extremo ni del contrario, pero son temas para reflexionar y que pueden ser discutidos, comentados por miembros de la iglesia en un grupo, y que en algunas reuniones específicas, no tiene que ser domingo, que haya también, es que lo puse como ejemplo y ahora estoy tratando de extenderme, no me voy a extender, pero sí habla de confesar nuestras ofensas, ¿verdad? Y de arrepentimiento y muchas cosas que nosotros olvidamos que deberíamos practicar. Entonces, usted se va a esos libros, a esas fuentes primarias, usted se va a esos escritos de los padres de la iglesia, no se quede con Martín Lutero, porque ya ese es 1600, 1700 años después. Lo que puede encontrar usted con Martín Lutero es casi lo mismo a lo que le dice el pastor de una iglesia aquí cerca. No vivieron en aquella época, no tuvieron contacto con los padres de la iglesia, no tuvieron contacto con los apóstoles, no tuvieron contacto con los primeros cristianos, donde las cosas ellos no las hacían como poniéndose una camisa de fuerza, pero tampoco lo hacían de manera liberal, donde ellos no estaban como títeres siendo utilizados mecánicamente, pero tampoco abusaban en sus prácticas, en sus cultos y en su manera de predicar el Evangelio. ¿Cómo se predica hoy el Evangelio? A veces ni siquiera citamos a la Biblia. Y aquí viene el próximo video que ya lo tengo listo. Ni siquiera citamos la Biblia. El Señor Jesús, yo les hice una lista de varios versículos, algunos de los versículos son como 10 textos bíblicos. El Señor Jesús citando las escrituras del Antiguo Testamento, como si necesitara hacerlo. Los discípulos, los que escribieron el Nuevo Testamento, citando palabras del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento, su paralelismo en lo que iba haciendo el Señor Jesús. Entonces, con ese video, ya se los anticipo, pretendo dos cosas. Una, que logremos nosotros concientizarnos de que no podemos hablar sin citar al Nuevo Testamento. Te va a evangelizar y le dice a una muchacha, mira que vos estás hablando, ¿verdad? Ya tenés como 20 años, ya debes de tener novio. ¿Sabías vos que si vas a la iglesia, es posible que él se convierta en cristiano? ¿Y qué te parece? Un cristiano como esposo, fiel, educado. Salgo con personas que evangelizan de esa manera.
ya ninguno de ustedes va a querer trabajar cerca de mí porque hablo de todo el mundo, ¿verdad? Pero tengo que mencionarlo. A lo mejor alguna vez lo hice yo también, en épocas pasadas. Eh, ¿Cómo predica usted el Evangelio? Cita al Nuevo Testamento. Ay, no, hermano, es que la gente se aburre de estar escuchando los versículos. Es que no se los va a leer todo. Usted está predicando, usted está en el púlpito, lo invitaron porque se dieron cuenta que ya está estudiando en línea, está recibiendo varias horas semanales de estudio, autoestudio, videos también, y lo invitan al púlpito. ¿Y qué llega a decir usted? ¿Cuántos sermones usted ha escuchado que llegan a contar su propia vida? Predicadores, maestros, pastores. Y qué bonito lo que dijo el hermano. Claro, está contando de que trata bien a su hija, que educa bien a su muchacho. Y no es que el predicador no deba poner ejemplos, están bien para ilustrar, pero que no sea el tema central. Hermana Reina, gracias por interrumpirme, que ya me perdí en lo que estaba. Dígame. Hermano, solo un pequeño comentario acerca de lo que a veces se vuelven a los dos extremos en las situaciones en la congregación, o a un lado no permitiendo absolutamente nada y hasta pasándose, y al otro lado pues permitiéndolo todo. Lastimosamente yo conozco a predicadores que tienen muchos problemas en, escriturales y morales, y como ellos están así, pues no se les ocurre llamar la atención a ningún miembro. Yo anteriormente yo comentaba que hay congregaciones que hay hermanos que no son casados y pues ellos se dicen mi esposo, mi esposa y no son casados, están simplemente juntos. Y el predicador lo sabe y él no dice nada. Y es peligroso porque cuando nos ponemos al extremo y permitir absolutamente todo, entonces pues ahí es donde se llenan las congregaciones que vienen de otros lados donde son más rígidos y estamos aquí porque como aquí permiten todo, entonces estamos bien. Y no es que nos llenamos en cantidad ni de solamente, y no nos preocupamos por calidad. La verdad que Bueno, interesante. Ah, la introducción al Nuevo Testamento, una de las cosas principales que quiero y seguiré enfatizando es apeguémonos al texto. Nos acusan de, de retorcer las escrituras cuando citamos las escrituras. Eso para mí es el colmo de los colmos. Estamos tratando de aplicar las escrituras a un mensaje y un hermano que está acostumbrado a la tradición me critica diciendo que ya voy por mal camino. Y dicen, la iglesia de Cristo sigue esta línea. Una vez que me invitaron a predicar, me dice el hermano, el punto es, ¿para qué me invitan si ya me conocen, verdad? ¿Quién ha dicho eso? No, no recuerdo, alguna caricatura. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Me invita, pero cuando voy a pasar al púlpito me dice, hermano, pero ya sabe, ¿verdad? Aquí somos de la línea conservadora. Y lo repito, ¿para qué me invitan? Ojalá fuéramos conservadores. Selvin, le he escuchado que le dice a ustedes que es conservador. Me consta, es muy conservador. A veces se pasa de conservador y a veces no le quiero creer que lo sea. Conservador, muchos le llaman a hacer lo mismo que ellos hacen y hablar con las mismas palabras que ellos hablan. A eso no se le puede llamar conservador. Eso se le llama copiones. Eso se llama falta de carácter, falta de criterio, tener que decir las cosas solo porque otro de mis, ¿cómo le llaman ellos? Ya me olvidó no, similar a colega, cosiervo, no me acuerdo, consiervo, no me acuerdo qué palabra popularmente. Ah, hay tanta información en el Nuevo Testamento, hay tanta información en la Escritura que no se está enseñando porque, porque da miedo, porque, hermano, y eso no se ha dicho aquí, eso no se practica aquí.
Eso no se cree aquí. Mientras usted use el Nuevo Testamento, mientras usted fundamente sus enseñanzas y sus prácticas en el Evangelio, que es palabra de Dios, usted no tenga miedo de lo que le vayan a decir. No tenga miedo, aunque le corten el salario, hermano. Aquí, ¿quién es asalariado aquí? ¿Quién es patrocinado por gringos o por... A veces creemos lo que suponemos que el gringo está creyendo. Y de pronto nos damos cuenta que algunos de nuestros patrocinadores acostumbran fumar a la hora del receso allá en los cultos de Estados Unidos, acostumbran beber cervecita. Hay iglesias donde, como la Biblia no prohíbe fumar, ellos dicen, pues están con sus cigarritos, termina la clase dominical y están en el receso, unos tomando café, otros salen al patio y a fumar sus cigarritos. Y son de los que patrocinan y aquí algunos andan cuidándose de no voy a hacer esto porque a lo mejor a mi patrocinador no le gusta. Eso se le llama ser mercenario. Segunda de Corintios 2:17, hermano. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oiga, qué palabras la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no le tenía miedo a toda la oposición que se encontró en esa época. En Corinto, ustedes pueden, bueno, lo están estudiando con Ramón Ayala. Y creo que van a ver cómo, espero que le dé tiempo a Ramón, cómo el apóstol Pablo enfrentó a algunos que se sentían con mucha autoridad, así como gallitos de patio. Así que estoy en mi territorio, estoy en mi terreno, aquí nosotros somos autoridad, aquí nosotros somos líderes, aquí nos enfrentamos al apóstol y lo acusaban, pero dice Pablo, ah, si estoy hablando la palabra, si estoy convencido de lo que he aprendido, ¿a quién le voy a tener miedo? ¿Por qué no voy a enseñar lo que es palabra de Dios? Por eso el tema, a lo mejor lo estoy prolongando un poquito también hoy, además de la hora anterior. ¿Por qué el tema de palabras de Dios? Hermano, ¿cuántas veces usted ha escuchado que lo amenazan con ser divisionista solamente porque usted dijo algo que alguien cree que se opone a las enseñanzas del Señor Jesús? En la convicción de Pablo, lo único que le preocupaba a él era hablar donde la Biblia habla. En el capítulo 4, versículo 2, ahí mismo en segunda de Corintios, la segunda carta de los Corintios no es tanto de problemas de inmoralidad, es más el apóstol Pablo defendiéndose, el apóstol Pablo enfrentando a sus críticos, gente que no lo quería mucho por decir las cosas conforme lo que era la voluntad de Dios y no para quedar eh, contento con los demás. Como decía, hermana Reina lo dijo, ¿verdad? Y no le, no comenté acerca de lo que ella mencionaba porque ustedes ya lo habrán visto en algunas de sus congregaciones, en otras de las que a las que ustedes asisten, estoy seguro de que no se ven esas cosas, pero aquí se ven congregaciones donde hay personas con 3 matrimonios que no voy a condenar ninguno de sus 3 matrimonios, ni los 2 primeros, ni el primero, pero que nunca fueron, la separación primera, nunca fue por el motivo que presenta ahí el Señor Jesús y presentaba también la ley. No fue por fornicación, simplemente armaron el pleito y se separaron y ya viene otra segunda. Y lo mismo, se va una para un lado, se va el otro para otro, y los dos se vuelven a casar y aquí no ha pasado nada. Y viene el tercero, y hay iglesias, y está fresco eso por aquí también.
diciéndole, hermano, no lo podemos aceptar porque usted se robó a una chavalita cuando tenía su segunda esposa. Dice él, esas son cosas que ya pasaron, aquí yo voy a reclamar mis derechos. Ah, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 2? Pablo está en la segunda carta, Pablo está muy claro de este tema. ¿Alguien más o el mismo hermano? Segunda de Corintios 4:2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo agarra usted la palabra? ¿Cómo la aplica usted? No me canso de citar estos ejemplos. Hay bastantes ejemplos. Mire, doña Ramona, aquí nosotros no vamos a pedirle el diezmo. Así la evangelizamos a doña Ramona. Aquí nadie va a estar encima de usted por quitarle su dinero. Usted llega a la iglesia y aquí no se le da sobre. El sobre blanco donde se deposita el diezmo, eso es en otras iglesias, aquí no es. Miren la manera de presentar el mensaje del Señor, diciéndole a alguien que no tiene responsabilidades con su prójimo. Predicó el Señor Jesús atendiendo necesidades materiales de su semejante, porque él vino como hombre. Las iglesias fueron enseñadas con autoridad apostólica y por haberlo aprendido también del mismo Señor Jesús, que con hechos lo puso en práctica, no solo porque le dio de comer a la gente, hay que analizar el evangelio, el contenido del evangelio. Nadie decía, esta propiedad es mía, dice Hechos capítulo 2. Todo, todo lo tenían en común. Vendían sus propiedades para dar de comer al necesitado. La viuda no dio un poquito, dio todo lo que tenía. ¿Qué otro texto encuentra usted por ahí? ¿O no hay más textos? Atendiendo las necesidades, las necesidades, las necesidades. Ahora usamos la Biblia para imponer una cuota con chantaje emocional o con chantaje bíblico y decimos, estoy poniendo ejemplos de lo que habla Pablo ahí, porque yo tengo que contextualizar el contexto en el que hizo Pablo, pues lo conozco, pero no es el de nosotros hoy. Y todo, hermano, ¿usted cuánto se compromete a dar mensualmente? $50, $100, ojalá fuera eso, porque se nos ha enseñado que no se tiene que dar mucho, que con un poquito Dios está contento. Algo absolutamente diferente al Nuevo Testamento. Si no pongo ejemplos, entonces no van a saber lo que quiero decirles. ¿Cómo enseña Pablo? Ahí está, capítulo 4, versículo 2. No con esos truquitos. Primero le decimos a alguien, no se preocupe por el dinero. Aquí no le vamos a quitar el diezmo. Usted se va a dar cuenta, se va a sentir cómodo. Nadie va a estar. Entonces no es cristianismo. No tiene que estar preocupada la persona por las necesidades del hambriento, del enfermo, de la viejita, de la viuda. Hay montones de textos en el Nuevo Testamento. Aquí estoy haciendo una aplicación práctica contemporánea porque, ¿qué les voy a decir? Ay, no, que miren, que el hablar en lengua, que no, ya cositas como esas no se necesita, pero ni hablar de ellas, ni argumentar a favor ni en contra de ellas. Si hubiera alguien que hable las lenguas, pues que las hable. Si va a hablar 18 idiomas, 15 idiomas, ¿por qué me va a quitar el sueño? Me preocupa más que si el amor no es uno de los temas más trascendentales en el Nuevo Testamento,
Y me han enseñado, decía alguien, si $1 usted quiere echar en la canastita y usted cree que Dios se lo acepta con mucho amor, eche $1. El hermano lo dijo sarcásticamente, pero con nuestro pueblo, con nuestros latinos, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, nos parecemos mucho en eso, no se puede usar mucho sarcasmo, porque cuando el hermano sarcásticamente dijo eso, dijo él, con un lempira, usted cree que puede agradar a Dios y él se va a sentir satisfecho. Eche un lempira, dijo el hermano, de una manera dulce, apacible y serena como él siempre habló. Y se levanta, pero después del culto, y se va a decirle 4, 8 y 16, el pobrecito hermano que estaba siendo sostenido por esa misma congregación. Y le dice, ¿usted me quiere matar de hambre o qué es lo que pasa por su cabeza? El evangelista no entendió el sarcasmo y peligroso que tampoco la iglesia haya entendido el sarcasmo y todos comienzan a echar un lempira. Me he atrevido a decir, y aquí estoy todavía con 2 Corintios 4:2, pero es que son temas trascendentales, son temas principales en el Nuevo Testamento. Alguien lo ve como secundario, como una tontería, y me cuesta verlo de esa manera. Si usted cree que la iglesia a la que usted asiste hacen charanga con la ofrenda y va para cualquier cosa, menos para atender a los más necesitados, ¿qué va a hacer usted? O los atiende personalmente, llega una viejita, hay una por aquí cerca, aquí en Masaya, todo el día jalando un carretón, vendiendo verduras en la calle. Bueno, no todo el día, la pobre no va a aguantar todo el día, pero creo que mediodía, cruzando todo Masaya, no sé cuántas veces lo cruza, en un carretón vendiendo verduras. Viejita, una anciana. Esa viejita se le ha enseñado que debe ofrendar, que hay que aportar en la iglesia del Señor. Y apenas tiene para comer. Y hay dinero que sale de su bolsa para la ofrenda. ¿Para usarlo en qué cosa? Esa ofrenda. Algunas veces hay sinvergüenzas que se la han robado. Conozco ladrones de ofrenda. Después hicieron arreglos de pago y ahí están, aquí, aquí cerca. Vamos a hacer arreglos de pago. No quería volver a la iglesia, tal vez porque se lo comió todo, porque se llevó la ofrenda. ¿Cómo le explico yo a esa viejita que apenas tiene para comer y sale y su marido, otro, es más viejito que ella, creo, unos añitos más? ¿Y cómo le explico yo a esta señora que ella está ofrendando para las necesidades de los santos, cuando de esa ofrenda no salen paquetes de benevolencia, no sale, pero ni para una pastilla de alguien que se está muriendo y no tiene dinero? ¿Cómo le explica a usted con el Nuevo Testamento el tema de la ofrenda, cómo está funcionando en su congregación? Ayúdeme a explicarle a esta viejita, a esta anciana. Ayúdeme a decirle no se vaya de la iglesia porque usted se da cuenta que todo el dinero está siendo recogido para pagar las ladronadas y las sinvergüenzadas de otros. Necesito que uno de ustedes venga y me ayude a decirle a esta persona no se vaya de la iglesia. Usted está equivocada, nosotros tenemos la razón cuando utilizamos la ofrenda de esta manera. Levante la mano quien me ayuda a explicarle a esta anciana. Estoy hablando uno de los temas trascendentales del Nuevo Testamento, pero que para muchos en nuestra época es un tema insignificante. Si no quiere ofrendar, no ofrende, hermana, pero venga, bautícese, doña Ramona. Le están exigiendo el diezmo.
uy, qué infierno. Cuando sabemos que por las enseñanzas del Nuevo Testamento, hoy tenemos que aportar más de lo que aportaba bajo la ley antigua. Y ustedes me escucharon, ahí tengo un video completo, 1 hora, hablando de ese tema. Y ahí están todos los textos y tengo la base bíblica. Tiene que ser mucho más, porque estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Lo que pasa es que siempre hay peros, siempre hay trabas y no nos acostumbramos a eso. No me lo enseñaron cuando me estaban evangelizando, ahora me lo quieren imponer. Administradores que no sé qué cuenta le irán a dar a Dios, que tal vez no toman el dinero de la ofrenda, pero lo administran de una manera terrible, irresponsablemente. Las decisiones que toman son bárbaras. Entonces, el apóstol Pablo dice, y ya llevo 2 versículos en Corintios, a veces agarramos las palabras del Señor, pero la aplicación que le damos está, pero perdida, pero muy lejos a lo que quiere decir el Señor. Y hacemos a un lado el apoyo bíblico y salimos con una lista de argumentos y argumentamos por un lado, por otro, pero menos por donde el Señor lo hubiera hecho. No sé si me entendieron, pero yo siento que estoy todavía en el mismo tema, que usamos la Biblia para apoyar fechorías y no para predicar lo que realmente deberíamos, lo que Dios quiere que predique. Hermana Reina. Hermano, con lo que decía anteriormente, yo pienso que a veces hasta se malacostumbra a las personas cuando se les dice que en la iglesia se les va a solucionar todos los problemas. Y después hay hermanos que no quieren ni trabajar porque dice, aquí me tienen que resolver, no tengo cómo pagar el agua, la luz, y mira, y de repente agarran que la ofrenda como que fuera un banco y que hay que prestarle porque él tiene necesidad. Y como dice que la ofrenda es para los santos, yo no he podido pagar la internet, tengo que pagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso porque cuando uno evangeliza, tiene que evangelizar con seriedad y hay que saber qué es lo que se les va a ofrecer a las personas, lo correcto y no, o sea, ilusiones, ¿verdad? Y en cuanto a lo último, hermano, de lo de la viejita, pues fíjese, hermano, que yo no solo le diría a la viejita, sino más bien yo tomaría cartas en el asunto, porque si yo soy sabedora de lo que está sucediendo, las escrituras me dan pauta para poder yo hablar con las personas y a ver qué se hace, porque no solo a ella está perjudicando la malversación o la ofrenda está siendo usada para otras cosas, menos para lo que se debería de usar. Eso es estar mal. Y entonces hay que buscar qué hacer y no solo una persona, sino todo. Porque a veces se sabe, hermano, pero no se actúa. Le da temor a uno a veces decirle algo al predicador o al hermano que lleva la finanza, porque cree de que como que no es lo suficientemente usted, no sé, cristiano y todos somos cristianos. Y entonces, si yo me doy cuenta, mi obligación para mí sería hablar con esta persona y pues tratar de solucionar de buena manera, ¿eh? Pienso. Esto no es fácil. Yo lo puse como ejemplo, pero en realidad es un tema delicado. Y no me estoy refiriendo a algo específico que está ocurriendo actualmente en Nicaragua. Igual hubiera citado ese ejemplo porque independientemente de las noticias nuevas por aquí, es un problema de toda la vida. Lo he visto desde jovencito. Yo llegué desde los 13 años a la iglesia y me pregunté siempre, ¿qué tal si yo voy directamente a dejarle un paquete a alguien que está necesitado? Porque sé que no se está usando para ese propósito. Ahora, ¿me van a acusar de qué? Yo quiero que alguien me acuse mientras trato de apoyarme en el Nuevo Testamento y en las palabras del Señor. ¿Tengo apoyo bíblico o no tengo apoyo bíblico de que la ofrenda era para las necesidades
de comida, alimento y vivienda en esa época? ¿Cuándo fue para hacer préstamo la ofrenda? ¿Cuándo fue para construir un edificio? No estoy en contra, simplemente que la prioridad no debería ser hoy construir edificios. ¿Cuándo fue en el Nuevo Testamento para construir edificios? ¿Cuándo fue para comprar sillas, bancas, micrófonos, segunda planta, aire acondicionado en la congregación en el Nuevo Testamento? Entonces, como las ofrendas no son muy buenas, no son hermosas, hay que comprar el aire acondicionado. Entonces, ¿qué? No hay programas de benevolencia. Y si se le ayuda a alguien es a las amistades o a las que les cae bien al pastor. Y yo puedo usar el Nuevo Testamento para decirle a alguien, mire, ¿dónde dice que usted tiene que entregárselo a un canastito? Son preguntas que me convierten en hereje, pero son peores las barbaridades que se miran. Que usando la palabra del Señor, retorciéndola, no usándola, sino retorciéndola, queremos defender de nuestro accionar cuando no está muy encauzado en el Nuevo Testamento. Mano, Raúl, ni fue Eh, clase hoy fue puro chisme, miren aquí, pero bueno, eh, sí, está ese fenómeno, ¿verdad? Llegó a una iglesia y me dice, hermano, perdimos $9,000. Y pues, y entonces pusieron la denuncia en la policía. No, el hermano se comprometió a devolverlo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Regístrenlos correctamente. Y el problema es que tengo $9,000 más. Y estás esperando que te los roben también. Eh, hermano. Se da, hermanos, todos, ¿verdad? Y se requiere mucha conciencia. Pienso que los predicadores caen mucho en esa tentación cuando manejan dinero. Por eso es recomendable que ni las familias, lógicamente una iglesia crece con la familia, con mi esposa, con mi hijo, ¿verdad? Pero ya después de cierto tiempo en el crecimiento se debe separar eso. Uno. Lo otro, otro tema importante que también se maneja y es, pienso, igual de pecado, es cuando viene una ayuda de fuera y entonces yo voy y, y doy la ayuda, pero la doy como que si fuera en mi nombre propio, me explico, como que si yo soy el que Dios me mandó la bolsa de dinero, ¿verdad? Y me eligió a mí para repartirlo. Y entonces, hermano, usted es un ángel, usted es es el delegado de Dios en esta tierra. Este, y entonces manipulan mucho esa forma de que el dinero yo te lo doy y si me caes mal no te lo doy, ¿verdad? Si tengo alguna aversión con vos no te lo doy. Entonces para mí, entonces es, es los que él elige a los que es repartida esa ayuda. Eso pienso yo también es un problema grande en nuestra iglesia. ¿cuántos males hay en este mundo? ¿Los puede contar usted? ¿Y cree usted en el Nuevo Testamento? Que ya les prometo la próxima semana sí vamos a entrar más de lleno a la introducción completa. ¿Cree usted en lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Cuántos males existen? Raíz de todos, de todos los males. ¿Cuántos males se le ocurren a usted? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay temas
esenciales en el Nuevo Testamento que tienen que ser atendidos. Hay temas esenciales. Y personas como ustedes, yo los admiro a ustedes, yo los admiro. Y no estoy tratando de halagarlos para que continúen en esta escuela, pero se les paga a los estudiantes, o hoy se les paga a las personas por estudiar Biblia. Ahí está el IBIT, $700, $600, y una desesperación, y ahí andan los hermanitos. Algunos ya son predicadores, pero dicen, yo quiero esos $600, yo quiero esos $700, yo voy a entrar, y solicitan una beca. Y al infierno me voy a ir. Hay hermanos que ya llevan 4 escuelas, porque en todas las escuelas les daban salario. Ya han sido estudiantes en 4 instituciones. Es que en las 4 hay salario. Y si manejaran el inglés, se van a Harding o a Abilene, a alguna de las maestrías, porque también ahí hay dinero y se les paga. Entonces yo quiero felicitarlos a ustedes porque